Pequé. Y no fue un desliz de la juventud o un tropiezo cometido sin intención. Fue una elección. Fría, consciente, premeditada. Destruí un matrimonio con mis palabras y mi envidia disfrazada de preocupación. No tuve el valor de asumir lo que hice ni cuando vi las lágrimas de mi nuera caer frente al altar, ni cuando vi a mi hijo convertirse en un hombre más duro después de la separación. Me quedé en silencio, fingiendo rezar con fervor, cuando todo lo que hacía era esconder la verdad detrás de un rosario bien apretado entre los dedos. Hoy, más vieja, más cansada, y quizás más cerca de la hora de mi juicio eterno, decidí contarlo todo. Mi nombre es Beatriz Jiménez, tengo 74 años y vivo en Aguascalientes. Durante la mayor parte de mi vida fui vista como una mujer respetada. Viuda desde los 50, me dediqué a la iglesia, a las obras de caridad, a las novenas por las almas del purgatorio y a las fiestas de San José, patrón de nuestra parroquia. Siempre estuve en los bastidores de los eventos religiosos, ayudando en los arreglos florales, preparando los pasteles de las kermeses, distribuyendo las papeletas para la confesión. La gente me veía como un ejemplo de fe. Pocos sabían que dentro de mí había un corazón lleno de resentimientos y un deseo egoísta que me consumía. Yo quería ser abuela. Quería oír a un niño llamarme abuelita, correr detrás de un nieto por los pasillos de la casa, tejer calcetines pequeños, ver el rostro de mi hijo reproducido en otro ser humano. Ese deseo me cegó, me hizo olvidar la compasión, la misericordia y, peor aún, el mandamiento que dice, no levantarás falso testimonio. Mi hijo, Arturo, era mi único hijo varón. Tuve 2 hijas también, pero una de ellas murió siendo bebé y la otra, Mariana, se alejó de la iglesia y de la familia, casándose con un extranjero y yéndose a vivir a Canadá. Arturo se quedó. Era mi orgullo. Desde pequeño demostraba bondad, responsabilidad y un corazón dedicado a la fe. Se hizo contador, consiguió un buen empleo en el centro y, durante muchos años, me cuidó como el hijo perfecto. Cuando conoció a Fernanda, yo no me opuse. Al contrario, pensé que ella sería una buena esposa. Educada, proveniente de una familia tradicional, participaba en las misas, ayudaba en la catequesis, sonreía con dulzura. Todo parecía encajar, hasta que los años fueron pasando y los hijos no llegaron. Al principio, no me importó. Decían que el tiempo de Dios era diferente al nuestro. Pero después de 5, 6, 7 años de matrimonio, el asunto comenzó a pesar. Arturo y Fernanda buscaron ayuda médica. Hicieron exámenes, consultas, oraciones especiales. Y fue entonces cuando los médicos confirmaron, Fernanda tenía una condición rara que hacía el embarazo casi imposible. No era culpa de nadie. No era un castigo. Era solo un hecho de la vida. Fernanda lloró, pero lo aceptó con dignidad. Arturo la abrazó y dijo que su amor era mayor que cualquier sueño de maternidad. Y continuaron juntos, firmes. Pero yo no supe aceptarlo. Mientras ellos encontraban fuerza el uno en el otro, yo me hundía en silencio. El sueño del cuarto del bebé, de los pasos pequeños en el pasillo, de las manos pequeñas sosteniendo las mías, todo eso parecía desvanecerse. Y fue ahí cuando, en secreto, la semilla del pecado comenzó a brotar. Pasé a observar demasiado. Cada gesto, cada palabra, cada silencio de Fernanda. Cualquier risa que ella se reía con los jóvenes de la iglesia me molestaba. Empecé a ver intenciones donde quizás no las había. Comentaba con mis amigas de la parroquia, Fernanda anda muy animadita con aquel seminarista, ¿verdad? ¿O viste cómo se arregló solo para venir a doblar paños del altar? Extraño. Y así fui esparciendo, poco a poco, un veneno dulce e invisible. Disfrazaba mis insinuaciones de preocupaciones inocentes, y lo peor es que muchas creían. Después de todo, ¿quién sospecharía de Beatriz, la mujer que nunca faltaba a la novena? Arturo, sin querer, comenzó a ser contaminado por mis palabras. Yo plantaba dudas con sonrisas sutiles, con frases sueltas. Decía que había oído algo, que tal vez era solo un malentendido, pero que él debía prestar atención. Él comenzó a estar más distante de Fernanda, más desconfiado. Yo lo notaba y me sentía, al mismo tiempo, culpable y satisfecha. Era como si todo estuviera caminando hacia el mejor camino, el fin de aquel matrimonio que, en mi cabeza, impedía a mi hijo ser padre. Pero no se detuvo ahí. Mi obsesión me llevó a cometer algo aún más grave. Un día, al salir del bar del club de la parroquia,
donde algunos hombres solían fumar después de la misa, encontré un encendedor caído cerca del banco. Era un objeto de metal pesado, con detalles en plata, grabado con un monograma, claramente masculino, caro, fuera de lugar en un auto como el de Arturo. Lo guardé en el bolsillo. Y cuando tuve la oportunidad, dejé el encendedor en la guantera del auto de Arturo, justo donde él pudiera verlo. Sabía que le parecería extraño, que le preguntaría a su esposa, que ella lo negaría. Y lo negó. Pero él, ya envenenado por mí, no le creyó. Eso fue la gota que derramó el vaso. El matrimonio se derrumbó de una vez. Hubo discusiones, gritos ahogados, lágrimas. Pero ninguna reconciliación. Y yo, me callé. Fingí sorpresa, fingí tristeza, fingí apoyo. Pocos meses después, con mi consuelo, comencé a incentivarlo a visitar a Rebeca, una antigua novia suya que aún estaba soltera y que yo siempre admiré. Disfracé mi plan como una sugerencia despreocupada. Ellos comenzaron a salir, y, en menos de un año, ella quedó embarazada. Tuve a mis nietos. 2 niños hermosos, llenos de energía. Frente a los demás, yo sonreía, agradecía a Dios, decía que Él había sido generoso conmigo. Pero, sola, lloraba. Porque esa sonrisa de Fernanda, ese abrazo de la paz en la misa, esa mirada que nunca me juzgó, comenzaron a doler. Cada vez que la veía entrar a la iglesia con la cabeza cubierta por el velo, arrodillándose con humildad, me sentía más pequeña. Era como si Dios hubiera permitido que ella continuara allí solo para recordarme el dolor que causé. Cargo con esa carga desde hace más de una década. Intenté acallar la conciencia con rosarios, novenas, rosarios rezados al amanecer. Pero nada sirvió. El perdón no llega cuando se esconde el pecado. Y fue por eso que hoy, al despertar con una opresión en el pecho que no sé si era arrepentimiento o miedo a morir sin limpiar mi alma, decidí que era hora de entrar al confesionario. No por mí, sino por Fernanda. Por Arturo. Por los nietos que crecerán sin saber de lo que fui capaz. Necesitaba contarlo. Necesitaba oír de la boca de un hombre de Dios que aún puedo ser salvada. Que aún hay misericordia para quien peca con la lengua, con el silencio y con el corazón envenenado de egoísmo. Después de aquel domingo en que vi a Fernanda abrazarme con ternura durante la señal de la paz, volví a casa con el pecho en llamas. Era como si el Espíritu Santo, en lugar de consolarme, estuviera susurrando en mis oídos todo lo que intenté enterrar por más de 10 años. Las paredes de mi casa, antes silenciosas, parecían hacer eco de las frases que yo disfrazaba de consejos maternos. ¿No te das cuenta de cómo ella anda diferente? Fernanda vive con esa sonrisa, ¿será que es solo para ti? Cada una de esas palabras, repetidas tantas veces en almuerzos de domingo y conversaciones a la puerta de la iglesia, ahora me sonaban como lanzas contra el propio corazón de mi hijo. Y fue allí, sentada en la mecedora que heredé de mi madre, que comencé a entender la gravedad de lo que hice. Durante mucho tiempo, me convencí de que era solo una madre preocupada. Que mi intención era buena. Pero ahora veo que lo que me guiaba era el egoísmo disfrazado de celo. Yo no soportaba la idea de no tener nietos. Era una obsesión silenciosa, alimentada cada vez que alguien me mostraba una foto de un niño en el celular, cada vez que oía el nombre de un bebé siendo anunciado en el bautismo. Y cuando me di cuenta de que ese matrimonio, el de mi propio hijo, no traería a los nietos que tanto esperaba, comencé a encontrar justificaciones para derribarlo. Como si mi deseo tuviera más valor que su amor. Fernanda siempre fue amable. Siempre. Nunca alzó la voz, nunca me enfrentó. Cuando yo decía algo inoportuno, ella sonreía y cambiaba de tema. Cuando la observaba demasiado, ella solo me ofrecía un café e intentaba conversar sobre la parroquia, sobre los jóvenes del grupo de oración, sobre sus planes y los de Arturo. Yo fingía escuchar, pero por dentro examinaba cada frase en busca de fallas. Quería ver en ella a una villana que justificara mi plan. Pero ella nunca dio motivos. Por eso los inventé. Y ese es el peor tipo de pecado, el que nace de la propia imaginación alimentada por la envidia y la carencia. Lo que más me tortura es recordar el rostro de Arturo cuando me contó que había encontrado el encendedor en el auto. Estaba confundido, lastimado. Su voz temblaba. Y yo, fingí sorpresa. Dije que no sabía nada, pero que ya había sentido que algo andaba mal. Que tal vez él debería hablar con Fernanda con firmeza,
que no era posible vivir con dudas. Él se tragó eso como verdad, como consejo de madre. Y cuando volvió diciendo que Fernanda lo había negado todo, pero que él ya no le creía, yo solo asentí, en silencio, con el corazón apretado, pero también con una pizca de alivio vergonzoso. Porque yo sabía que Rebeca aún lo esperaba. Rebeca fue novia de mi hijo en su juventud. Era hermosa, educada, de familia tradicional. Cuando él terminó con ella para estar con Fernanda, confieso que me decepcioné. Nunca se lo dije, claro, pero guardé ese resentimiento. Y cuando Arturo quedó soltero nuevamente, comencé a alentar pequeños reencuentros. Un café para matar la nostalgia, una invitación para ayudarlo a organizar el cuarto, incluso una solicitud de ayuda con la computadora. Cosas simples, disfrazadas. Pero funcionó. Poco tiempo después estaban saliendo juntos, y pronto llegó la noticia del embarazo. Fue como si un ángel finalmente me hubiera escuchado. 2 nietos llegaron en menos de 3 años. La casa se llenó de juguetes, de voces, de olor a leche tibia. Debería haber quedado en paz. Pero no fue así. Fernanda nunca abandonó la parroquia. Incluso con el escándalo del divorcio, ella continuó sirviendo, ayudando en los eventos, rezando con los ancianos, catequizando a los niños. Nunca habló mal de Arturo. Nunca dejó traslucir resentimiento. Al contrario, siempre trataba a todos con el mismo cariño de antes. Incluyéndome a mí. Y eso era lo que me desarmaba. Porque yo esperaba ser odiada. Esperaba que ella me confrontara. Que me expusiera. Pero ella eligió el silencio y la paz. Y eso me humilló más que cualquier castigo. Poco a poco, el peso comenzó a volverse insoportable. En los días de fiesta de la iglesia, yo evitaba estar cerca de ella. Sentía vergüenza. Cada vez que veía los ojos de Fernanda fijos en el altar, mi mente volvía a la escena del encendedor. A las palabras que esparcí en el confesionario de la vecina. A las mentiras susurradas durante los rosarios en el porche. Participaba en las misas, pero mi alma estaba distante. Comulgaba, pero mi corazón sangraba. Y eso me fue enfermando. Primero llegaron los insomnios. Después, los temblores en las manos. Una angustia constante en el pecho. Los médicos decían que eran nervios, ansiedad, estrés de la edad. Pero yo sabía que era el alma. Intenté buscar consuelo en las oraciones. Recé novenas enteras de rodillas. Prometí encender velas durante 1 año entero. Hice ayunos que nadie vio. Pero nada lavaba la culpa. Era como si Dios me dijera que lo que yo necesitaba no era penitencia secreta, sino verdad. Que el perdón no vendría mientras la mentira fuera protegida. Y fue durante una madrugada de esas, en las que el sueño no llegaba y la ventana temblaba con el viento seco del desierto, que oí dentro de mí la palabra que más temía, confesión. Al principio resistí. Yo misma conocía a todos los sacerdotes de la parroquia. Me imaginaba la vergüenza. Pensaba en lo que él diría, en lo que pensaría de mí. La señora Beatriz, tan respetada, tan presente, revelándose como una mentirosa, manipuladora, destructora de hogares. Pero, al mismo tiempo, era como si Dios hubiera estado esperando durante años por ese momento. Como si la paz solo fuera posible después de que yo abriera, de verdad, esa herida. Pasé 2 días en silencio. No le comenté a nadie. Solo oraba y respiraba hondo. Y entonces, al amanecer de un sábado, me puse la falda azul que siempre usaba en los retiros, coloqué un pañuelo discreto sobre el cabello y fui a la iglesia temprano, antes de que los fieles llegaran para la misa de las 8. Entré, me senté en el último banco y esperé el momento de la confesión. Cuando el sacerdote entró, sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Sabía que sería difícil. Sabía que sería doloroso. Pero, por primera vez en años, sentía que estaba haciendo lo correcto. Entré al confesionario como quien entra a un abismo, y, al mismo tiempo, como quien ve allí su última oportunidad de salvación. La madera oscura, el olor a cera de vela y el silencio amortiguado del templo me hicieron temblar. Nunca tuve miedo de confesar los pecados pequeños, los deslices de la rutina, los juicios precipitados. Pero lo que yo traía ese día no era un tropiezo. Era una decisión consciente, cultivada y cargada durante años como una piedra en medio del pecho. Respiré hondo, cerré los ojos,
y antes de decir cualquier palabra, sentí que una lágrima corría. El velo sobre mi cabeza apenas ocultaba la vergüenza que me consumía. Cuando el sacerdote se acomodó al otro lado, reconocí su voz al saludar: «La paz esté contigo, hija». Era el padre Vicente. Él me conocía desde la juventud, sabía de mi historia, de mis hijos, de mi presencia constante en la iglesia. Pero no lo sabía todo. Y en ese instante, él escucharía lo peor de mí. «Padre, vengo a confesarme con un peso que cargo desde hace más de 10 años. Un pecado que, hasta ahora, escondí de todos, incluso de usted, que tantas veces me orientó con palabras de luz. Necesito que me escuche hasta el final. Por favor, no me interrumpa. No sé si tendré el valor de repetirlo». Mi voz salió quebrada, casi infantil. Empecé contando de mi deseo de ser abuela, de la frustración que se fue acumulando con el tiempo, del silencio de los pasillos de mi casa. Conté que ese sueño, que parecía tan simple, se transformó en una obsesión. Y entonces hablé de Fernanda. Hablé con el respeto que ella merecía. Expliqué que nunca encontré una falla real en su comportamiento, pero que, por envidia, carencia y orgullo, comencé a ver pecado donde no lo había. Dije que alimenté sospechas en el corazón de mi hijo. Que usé palabras dulces como veneno. Que hice insinuaciones sutiles, sembrando desconfianza con la frialdad de quien manipula un tablero. Y, finalmente, revelé lo peor, que fui yo quien puso un encendedor masculino en su auto. Un objeto cualquiera, encontrado en el suelo, transformado en prueba de una infidelidad que nunca existió. Al otro lado de la rejilla, el silencio era absoluto. El sacerdote no reaccionó de inmediato. Esperé que dijera algo, tal vez un suspiro de decepción, una exclamación de sorpresa. Pero permaneció callado durante largos segundos, como si estuviera rezando internamente. Cuando finalmente habló, su voz salió serena, pero firme. «Beatriz, mi hermana en Cristo, usted vino hasta aquí por su propia voluntad, y eso ya dice mucho. El dolor que siente es señal de que su alma está viva. El remordimiento que la trajo al confesionario es el inicio de un camino de regreso. Pero necesitamos caminar por él con verdad. ¿Entiende la gravedad de lo que me contó?». Asentí, aún sabiendo que él no podía verme. Susurré: «Sí, padre. Lo entiendo. Y no hay un solo día en que no piense en eso. Destruí el matrimonio de mi hijo. Le quité a Fernanda la oportunidad de vivir su matrimonio en paz. E hice eso por egoísmo. Solo porque quería oír la palabra abuelita en mi casa». El sacerdote entonces respiró hondo y dijo algo que nunca olvidaré. «Beatriz, Dios conoce nuestros deseos. Pero también conoce nuestros límites. Ser madre, ser abuela, tener una familia, todo eso son bendiciones, pero ninguna bendición puede ser buscada a costa de la destrucción del otro. Tu pecado, mi hermana, no es solo una mentira. Es la negación de la caridad. Es el veneno lanzado sobre la verdad a causa de un deseo no entregado a la voluntad de Dios». Esas palabras entraron como un rayo en mi pecho. Y él continuó: «Lastimaste la dignidad de una mujer inocente. Desviaste el camino de tu propio hijo. Convertiste un altar de matrimonio en un escenario de separación. Pero, y escuche bien esto, no existe pecado que no pueda ser perdonado cuando hay arrepentimiento sincero y disposición para la reparación. Dios no se alegra con la condenación, sino con el regreso del corazón quebrantado». Comencé a llorar con más fuerza. Mi cabeza apoyada en la madera, mis manos apretando el pañuelo en el regazo. Nunca había escuchado a alguien decir con tanta firmeza y amor, al mismo tiempo, lo que yo necesitaba oír. No sentí juicio. Sentí verdad. Y, en ese momento, una parte del peso se deshizo. Pero yo sabía que el perdón no vendría solo con palabras. «Padre, yo no sé qué hacer ahora. No sé cómo seguir. Tengo miedo. Miedo de que mi familia me rechace, de que mis nietos me odien, de que mi hijo se aleje. Pero también sé que ya no puedo seguir viviendo fingiendo que soy justa». Él me respondió con la dulzura de quien sabe lo que es el dolor del arrepentido. «Necesitas hacerlo más difícil, Beatriz. Necesitas contar la verdad. A Fernanda, principalmente. Necesitas mirar a los ojos de esa mujer y confesar lo que hiciste. Y después, debes aceptar las consecuencias como parte de tu penitencia.
porque el perdón de Dios no elimina los efectos del pecado en el mundo. Él cura el alma, pero la reparación es tu responsabilidad. Sentí que se formaba un nudo en mi garganta. Pero no era miedo. Era una aceptación inevitable. Como penitencia espiritual, continuó, quiero que rece un rosario todos los días por las familias destruidas por mentiras. Y quiero que busque ayudar a otras mujeres en su comunidad que enfrentan dificultades con infertilidad, soledad o juicio. Usted vivió el dolor de querer y no tener, ahora necesita usar eso para consolar, no para destruir. Dije, amén, con voz trémula. Pedí la absolución y la recibí, de rodillas, como si estuviera por primera vez recibiendo la Eucaristía. Salí del confesionario con los ojos hinchados, el rostro mojado y el corazón herido, pero, al mismo tiempo, con una paz que no sentía desde hacía años. Sabía que a partir de entonces las cosas cambiarían. Que tendría que ponerme frente a aquellos a quienes engañé y decir la verdad. Y aunque eso me costara la imagen, el cariño, o incluso la presencia de mi familia, lo haría. Porque por primera vez, ya no buscaba mi voluntad. Quería, finalmente, vivir en la voluntad de Dios. Salí de la iglesia ese día con las piernas temblorosas, pero el corazón diferente. Aún pesado, sí, pero ahora iluminado por algo que hacía mucho no sentía, ¿verdad? El padre Vicente había sido firme, pero misericordioso. Sus palabras hacían eco en mí con cada paso que daba hacia mi casa. Necesitas mirar a los ojos de esa mujer y confesar lo que hiciste. Sabía que no sería fácil. Mi orgullo, que durante años me mantuvo en silencio, luchaba dentro de mí como una fiera acorralada. Pero ya no podía seguir viviendo escenificando una paz que no existía. La mentira había hecho morada en mí durante demasiado tiempo. Y ahora, finalmente, quería expulsarla. Esperé algunos días. No por cobardía, sino porque quería prepararme espiritualmente. Recé el rosario todos los días, como el Padre recomendó. Por las familias heridas, por las madres que lloran en silencio, por las mujeres juzgadas injustamente, por las suegras como yo, que aman de forma torcida. Y cuando sentí que mi corazón estaba firme, me puse mi mejor blusa, me até el cabello en un moño simple y fui a la casa de Fernanda. Ella vivía con una tía anciana, en un barrio tranquilo. La misma casa donde vivió con mi hijo antes del divorcio. Llamé a la puerta sin saber exactamente qué diría. Había ensayado 1000 frases, pero ninguna parecía suficiente. Ella abrió y me miró con la misma sonrisa dulce de siempre, como si mi visita fuera algo esperado, bienvenido incluso. Y eso ya fue un golpe para mí. Doña Beatriz. ¡Qué sorpresa! ¿Quiere pasar? Asentí con la cabeza, conteniendo las lágrimas que insistían en formarse. Ella me llevó a la sala, sirvió café, preguntó por los nietos, por Arturo, como si no hubiera ningún resentimiento entre nosotras. Pero yo sabía que ese momento no era para trivialidades. Fernanda, no vine aquí por cortesía. Ni para hablar de los niños. Vine porque necesito decirte algo. Una verdad que escondí durante mucho tiempo. Y que ya no puedo seguir cargando. Ella se quedó en silencio, apoyando la taza en el platillo con cuidado. Sus ojos me miraron con calma. No había ira, solo atención. Comencé a contar. Con la misma honestidad que usé en el confesionario. Dije todo, el deseo descontrolado de ser abuela, las palabras venenosas que lancé disfrazadas de cuidado, las insinuaciones, las dudas que sembré en el corazón de mi hijo, y finalmente, el encendedor. Aquella pieza encontrada en el piso de un bar, de hombre desconocido, que transformé en prueba de traición para destruir su matrimonio. Mi voz fallaba, pero seguí. No me permitía ahorrar ningún detalle. Ella merecía saber la extensión del dolor que causé. Cuando terminé, el silencio llenó la sala. Yo temblaba. Esperaba gritos, lágrimas, tal vez una orden para salir de allí y no volver nunca. Pero Fernanda solo suspiró, larga y profundamente. Después se levantó, tomó mi mano y dijo algo que me desarmó por completo. Yo ya lo sabía. Quedé en shock. No pude decir nada. Una de las muchachas de la parroquia me contó, hace años, que había visto a la señora con ese encendedor en la mano, días antes de que Arturo lo encontrara. Al principio no quise creerlo, pero después junté las piezas. Su alejamiento, las insinuaciones. Pero, ¿sabe por qué nunca la confronté?
Negué con la cabeza, aún sin voz. Porque sé que la señora amaba demasiado a Arturo. Y la gente que ama de forma equivocada también sufre. Yo no quise devolver el mal con más dolor. Preferí seguir mi vida, en paz. Pensé que un día la verdad saldría a la luz. Y salió. Comencé a llorar allí mismo. Como una niña. Me arrodillé en el suelo, agarré sus manos y pedí perdón. Por el dolor, por la injusticia, por la vergüenza. Ella me abrazó. Y ese abrazo fue el mayor acto de misericordia que he recibido en mi vida. En los días que siguieron, le conté todo a mi hijo. Arturo se quedó en silencio durante mucho tiempo. No gritó, no me acusó, pero vi en sus ojos una tristeza profunda. Me escuchó hasta el final, respiró hondo y dijo, me quitó algo que nunca recuperaré. Pero también me dio 2 hijos. Y ahora, me da la verdad. No sé cómo lidiar con esto todavía, madre. Pero, gracias por contármelo. Él no me expulsó. Tampoco me alejó de los nietos. Pero nuestra relación cambió. Hubo un retroceso. Un dolor que no se puede borrar con una disculpa. Lo acepté. No me quejé. Solo seguí rezando, como el Padre me enseñó. Hoy, algunos años después, sigo participando en la iglesia, pero con otro espíritu. Ya no como aquella que creía saber lo que era mejor para los demás, sino como una mujer que aprendió, de la manera más dura, que no existe bendición construida sobre mentira. Mis nietos aún me llaman abuela, y los abrazo con todo el amor posible, pero con un peso diferente, el de saber que el camino hacia ellos fue trazado con espinas que yo misma planté. Volví a convivir con Fernanda. Ahora con gratitud y respeto verdaderos. Ella sigue siendo un ejemplo de fe y humildad. A veces nos sentamos juntas en las novenas, intercambiamos recetas, incluso nos reímos de cosas antiguas. Y cada vez que veo su fuerza, pienso en lo generoso que Dios fue conmigo. Él pudo haber permitido que la verdad nunca saliera a la luz, y que yo muriera como una falsa santa. Pero Él quiso rescatarme. Y lo hizo a través de la mujer a la que más lastimé. Hoy, cada vez que alguien me pregunta cómo mantener la fe incluso después de tantos años de iglesia, respondo, la fe no es apariencia. No es presencia constante en las misas o palabras bonitas en las oraciones. La fe verdadera comienza cuando uno mira sus propios pecados de frente, sin desviar la mirada, sin justificar, sin esconder. Y decide, por amor a Dios, asumirlo todo. Solo así la gracia encuentra espacio. Si llegó hasta aquí, escuchando mi testimonio, le pido una cosa, piense en a quien puede haber lastimado con palabras, juicios o silencios. Quizás aún haya tiempo de repararlo. Y si lo hay, por favor, hágalo. Porque hay dolores que el tiempo no cura. Solo la verdad. Comente de dónde está viendo esta historia, me encantará saberlo. Y que Dios lo bendiga a usted y a su familia, con paz, humildad y perdón. Siempre.